Hello, I'm Luisa Sarmiento, your English teacher. Hoy vamos a dedicar esta clase a hablar sobre passive voice y aprender cómo transformar oraciones de active voice a passive voice. Oraciones que tienen verbos que toman dos objetos. Es un caso especial que ya hemos estudiado anteriormente, ustedes ya lo han estudiado en otros años, pero ahora lo vamos a repasar. Vamos a ver si recuerdan de qué estamos hablando. Muchos verbos en inglés y en español pueden tomar dos objetos. Esos verbos son verbos de dar algo a alguien. Por ejemplo, give, que significa dar. Cuando decimos dar, podemos preguntar, ¿qué cosa? Y la respuesta a esa pregunta es el objeto directo de la oración. ¿A quién o para quién? La respuesta a esa pregunta nos va a dar el objeto indirecto de esa oración. Por eso decimos que estos verbos de dar pueden tomar dos objetos, el objeto directo y el objeto indirecto. Otros verbos de dar en inglés son send, enviar, grant, conceder u otorgar, tell, contar, decir, offer, ofrecer, sell, vender, show, mostrar. Por supuesto pueden haber otros. Vamos a ver entonces cómo se organiza la oración cuando tienen dos objetos los verbos. This is active voice. Acá tenemos oraciones en voz activa y vemos las posibilidades de organización de los objetos después del verbo. The professor gave the students the books. El profesor le dio a los estudiantes los libros. En este caso, el indirect object se encuentra después del verbo, inmediatamente después del verbo. Y el direct object al final. Si hacemos la pregunta, lo podemos comprobar. The professor gave, el profesor dio. ¿Qué cosa? Books. Este es el direct object. ¿A quién? The students. Este es el indirect object. Este orden se puede cambiar y podemos decir the professor gave the books to the students. En el caso de que coloquemos el indirect object después del direct object, lo introducimos con la preposición to, como en este caso. Entonces tenemos esas dos posibilidades en voz activa. Veamos cómo vamos a cambiar a voz pasiva estas posibilidades. Veamos la primera oración. The professor gave the students the books. Hemos identificado el verbo gave, dar, que por lo que vemos se encuentra en pasado simple, past simple, past simple. El verbo viene de give, que en pasado es gave, past simple, y en past participle, given. Ya hemos identificado el direct object, the books, y el indirect object, the students. Una de las posibilidades al transformarlo a passive voice es tomar el indirect object y transformarlo en el sujeto de la oración pasiva. Esta es la opción más común y más natural en inglés. Entonces vamos a decir, the students were given the books by the professor. Were, porque recordemos que en passive voice siempre necesitamos al verbo to be como auxiliar y debemos utilizarlo en el mismo tiempo verbal en que se encuentra el verbo de la voz activa. Como gave está en simple past, el verbo to be tiene que estar en simple past. En este caso, were. No was, porque was es para un sujeto singular y the students es un sujeto plural. El verbo principal en passive voice siempre va a ir en past participle. Vemos ya que el past participle de give es given. Por eso es the students were given the books by the professor. By the professor
es el complemento agente que se da en passive voice y es el sujeto activo que se transformó en un complemento agente en passive voice. Veamos una segunda posibilidad para transformar a passive voice. The professor gave the books to the students. Acá tenemos la oración activa. Tenemos identificado el verbo gave, simple past, direct object, the books, indirect object, to the students. En este caso, en lugar de utilizar al indirect object, vamos a utilizar al direct object, the books, como sujeto de la pasiva. The books were given to the students by the professor. Nuevamente, el verbo en passive voice está formado, como siempre, con el verbo to be en el mismo tiempo verbal del verbo de la activa, que es simple past, were, para que concuerde con the books. Given, el past participle. To the students by the professor. Los libros fueron dados a los estudiantes por el profesor. Esta opción en passive voice es la más parecida a lo que nosotros hacemos en español. Bien, vamos a ver otros ejemplos, todos verbos con dos objetos. The electrician will send the report tomorrow. El electricista me enviará el informe mañana. O podemos decir, the electrician will send the report to me tomorrow, que tiene el mismo significado, solo hemos cambiado el orden del objeto directo y el objeto indirecto. Vamos a ver cuáles son las posibilidades entonces en passive voice. Tenemos también dos posibilidades, porque podemos transformar al indirect object en sujeto o podemos transformar al direct object en sujeto. Vamos a llamarle a las posibilidades en pasiva A and B y no 1 y 2, porque en realidad no hay una correspondencia entre la posibilidad 1 de la activa con la posibilidad A de pasiva, ni entre la posibilidad 2 de activa con posibilidad B de pasiva. Es indistinto. Partiendo de cualquiera de estas dos oraciones, yo puedo elaborar una voz pasiva con estas dos alternativas. Bueno, entonces la primera alternativa en passive voice es tomar el indirect object, que en este caso es me, a mí. Al pasarlo a voz pasiva, no puedo utilizar el mismo pronombre, porque este es el pronombre objetivo de la primera persona, me. Para que funcione como sujeto de la activa, tengo que cambiarlo por el pronombre subjetivo I, yo. Entonces, lo coloco como sujeto, I. El verbo will be sent, porque will indica que la oración activa está en futuro simple. Entonces, debo colocar el verbo to be en el mismo tiempo de la oración activa. El futuro de to be es will be. Y el verbo principal debe estar en past participle, que en este caso es sent. El verbo send en pasado es sent y en past participle sent. Entonces, la oración en pasiva quedaría I will be sent the report tomorrow by the electrician. Que podemos traducirla como se me enviará el informe mañana o recibiré el informe mañana del electricista. Esta versión de passive voice, que en inglés es la más común y la más natural, no suena muy natural en español si la tradujéramos en este mismo orden, palabra por palabra. Debemos adaptarla si queremos traducirla. Y a veces hasta es preferible usar para la traducción del significado una oración activa. La segunda posibilidad de passive voice para esta oración, be, haciendo la pregunta ¿qué cosa? Tomo el direct object
y lo voy a colocar como sujeto. The direct object is the report. The report will be sent to me by the electrician tomorrow. De la misma manera, coloco el verbo to be en futuro simple, will be, y el verbo send en past participle. To me, como ha quedado solito, pospuesto en el predicado, el objeto indirecto en voz pasiva, cuando ha quedado en el predicado, debe estar introducido por to me. La traducción podría ser: el informe me será enviado mañana por el electricista. Veamos el tercer ejemplo. The active sentence is: they are telling the truth to the employees at this moment. Ellos están diciendo la verdad a los empleados en este momento. También podemos hacer el cambio del orden. They are telling the employees the truth at this moment. De cualquiera de estas dos podemos hacer la alternativa A, donde haciendo la pregunta they are telling the truth, están diciendo ¿qué cosa? The truth, la verdad. ¿A quién? To the employees. Y así obtenemos el objeto directo y el objeto indirecto. Vamos a tomar entonces como primera opción el objeto indirecto y lo vamos a colocar como sujeto. The employees are being told the truth at this moment. ¿Por qué hemos cambiado así la frase verbal? El verbo de la oración activa, are telling, está en present continuous. Por lo tanto, nuestro verbo to be en voz pasiva debe estar en present continuous. Y el present continuous del verbo to be es are being. Are, para que concuerde con employees, que es un sujeto plural. Y a be le agregamos ing. Are being. Mientras que el verbo principal, tell, debe estar en past participle. Las tres columnas de tell son tell, told, told. Por eso utilizamos told en la voz pasiva. Entonces, the employees are being told the truth at this moment. Podríamos traducir esta oración como se les está diciendo la verdad a los empleados en este momento. Segunda posibilidad en passive voice es utilizar el direct object, the truth, como sujeto. The truth is being told to the employees at this moment. Is lo usamos en lugar de are para formar la frase en voz pasiva porque el sujeto the truth es singular, por lo tanto tiene que concordar con el verbo to be. Is being para que esté en present continuous, al igual que la oración activa. Told, el past participle del verbo principal. Se les está diciendo la verdad a los empleados en este momento. Bueno, ahora it's your turn. Es su turno de tratar de hacer algunas transformaciones solos. En las siguientes páginas les voy a presentar 4 ejemplos, uno por cada diapositiva. Recuerden que siempre, aunque yo les voy a pedir que hagan las dos versiones, siempre la versión donde tomamos al indirect object como passive subject es la preferida en inglés. Pero vamos a hacer ambas. Bien, acá tienen el primer ejemplo. The company gave safety equipment to workers at the beginning of the year. La compañía le dio equipo de seguridad a los trabajadores al principio del año. ¿Se van a tomar un ratito para realizarlo? Pueden pausar el video. Cuando vuelvan, vean la respuesta. Bien, retomo para dar la respuesta. Ustedes supongo que ya hicieron la pausa para hacer solos
transformaciones. La primera opción, tenemos que reconocer el verbo es gave, el pasado de give. Y hacemos las preguntas. ¿Qué cosa? La compañía dio ¿qué cosa? Safety equipment. Este es el direct object. ¿A quién o para quién? To workers, a los trabajadores. Este es el indirect object. Entonces, la primera posibilidad es tomar el indirect object para que se transforme en el sujeto de la pasiva. Workers. Debemos eliminar el to cuando lo transformamos en sujeto, porque en inglés los sujetos nunca comienzan con preposiciones. Hay que sacarla. Luego transformamos la frase verbal. El verbo gave está en past simple y debemos utilizar el verbo to be en past simple, en la voz pasiva. La posibilidad es was o were. Como hablamos de workers, que es plural, vamos a utilizar were. Y el participio pasado del verbo give ya sabemos que es given. Entonces la frase verbal es were given. El resto queda en la misma posición, el direct object, were given, y the company se va a transformar en el complemento agente. By the company at the beginning of the year. Workers were given safety equipment by the company at the beginning of the year. Esa es la primera posibilidad. En la segunda, vamos a tomar el direct object y lo vamos a transformar en el sujeto de la oración pasiva. Safety equipment. La frase verbal, también usamos el verbo to be, pero en lugar de usar were como safety equipment es un sujeto singular, lo vamos a cambiar por was, mientras que el past participle sigue invariable. Was given. Y ahora vamos a utilizar el indirect object para dejarlo en el predicado. Safety equipment was given to workers by the company at the beginning of the year. En ambos casos podemos traducirlo en forma parecida. Se les dio el equipamiento de seguridad a los empleados al principio del año, si no queremos mencionar by the company, o el equipo de seguridad fue dado a los trabajadores por la compañía al principio del año. El siguiente ejemplo que les propongo es the maintenance department will send the purchase department the lists of the necessary spare parts. El departamento de mantenimiento enviará al departamento de compras las listas de los repuestos necesarios. Les propongo que lo transformen a passive voice en sus dos versiones. Pausen el video y cuando lo vuelvan a activar, escuchen la respuesta. Retomo para ver la respuesta. Primero, en esta oración tenemos que identificar el verbo will send, que está en futuro simple, y luego will send, enviarán. Y la primera pregunta es, ¿a quién o para quién? Al departamento de compras. ¿Qué cosa? The lists of the necessary spare parts. Las listas de los repuestos necesarios. Entonces, primera opción, tomamos al indirect object para que se transforme en sujeto de la oración pasiva. The purchase department. La frase verbal will send está en future simple. Por lo tanto, el verbo to be debe estar en future simple. ¿Cuál es el future simple del verbo to be? Will be. Mientras que el verbo principal debe estar en past participle. Ya vimos antes que el past participle de send es
sent. Will be sent. The purchase department will be sent the lists of the necessary spare parts by the maintenance department. Esto podemos traducirlo diciendo, se le enviará las listas de los repuestos necesarios al departamento de compras por parte del departamento de mantenimiento. Esta es la opción, como dijimos, más común y más natural en inglés, pero no es la más fácil de traducir al español. Bien, vamos a la segunda versión. Tomamos ahora el direct object, que se va a transformar en el sujeto de la oración pasiva, the list of the necessary spare parts will be sent. Mantenemos el verbo en futuro, como hicimos con el ejemplo anterior, will be sent. Sent, mantenemos el past participle. To the purchase department. El indirect object queda en el predicado de la oración, por lo tanto tenemos que introducirlo con to. By the maintenance department es el complemento agente y queda al final generalmente. Entonces, the list of the necessary spare parts will be sent to the purchase department by the maintenance department. Las listas de los repuestos necesarios serán enviadas al departamento de compras por el departamento de mantenimiento. Bien, en el tercer ejemplo, acá ya tenemos hecho la oración. We are telling our employees the good news at this moment. Estamos diciéndole o contándole a nuestros empleados las buenas noticias en este momento. Bien, simplemente hemos identificado el verbo, are telling. Estamos contando. ¿Qué cosa? The good news. ¿A quién? Our employees. Vamos a tomar primero el indirect object para que se transforme en sujeto de la pasiva. Our employees. Are telling. El verbo está en present continuous, por lo tanto, colocamos el verbo to be en present continuous, que se forma con are, y el verbo be con ing, are being. El verbo tell lo usamos en past participle, en voz pasiva. Are being told the good news at this moment. Se les está contando la buena noticia a nuestros empleados en este momento. Es innecesario colocar acá by us, por nosotros, ya que se sobreentiende, no se usa en este caso el complemento agente. La otra posibilidad es tomar the good news, que es el direct object, como sujeto. News es un sustantivo que tiene forma plural, pero en inglés es singular. Se lo trata como si fuera singular. En realidad es un sustantivo no contable que termina en S. Por eso es que usamos is being en lugar de are being. Is being told. Está siendo contada. Están siendo contadas. To our employees, tenemos que colocar el to porque el indirect object ha quedado en el predicado, por lo tanto tiene que ser introducido por la preposición to at this moment. The good news is being told to our employees at this moment. Las buenas noticias están siendo contadas a nuestros empleados en este momento. El último ejemplo que les propongo que ustedes hagan es the government grants 2 new nuclear plant projects to the largest national power company. El gobierno concede 2 nuevos proyectos de plantas nucleares
a la compañía de energía más grande de Argentina. Este es un típico titular de un periódico que se encuentra en present simple. Muchas veces los titulares están en presente simple. Sabemos que es present simple porque el verbo termina en S. Bien, sabiendo eso, ahora vamos a identificar el direct object e indirect object. Les propongo que pausen el video, realicen la transformación en las dos versiones y luego retomen para ver la respuesta. Retomamos para verificar sus respuestas. Sabiendo que grant es conceder, nos preguntamos ¿qué cosa? ¿Y a quién y para quién? ¿Qué cosa? Two nuclear plant projects. 2 proyectos nuevos de plantas nucleares. ¿A quién o para quién? To the largest national power company. A la compañía de energía más grande del país. Entonces tomamos primero el indirect object para realizar, para transformarlo en sujeto de la pasiva. El verbo grant, como está en simple present, indica que debemos usar el verbo to be en simple present en pasiva. ¿Cuál es el presente de be? Puede ser am, is o are. ¿Cuál de esas tres formas queda bien con the largest national power company? Como es singular, el verbo debe ser is. Y el verbo grant es regular, por lo tanto, en el pasado y en el past participle termina en ed. Is granted. The largest national power company is granted 2 new nuclear plant projects by the government. Se le han concedido 2 proyectos nuevos de plantas nucleares a la compañía más grande del país. ¿Se sobreentiende? Que lo ha hecho el gobierno, probablemente si es un periódico se explicará después quién lo hizo. En el segundo caso, tomamos entonces el direct object como sujeto, two new nuclear plant projects, y el verbo, también vamos a usar el verbo grant, pero primero el verbo to be, que debe también estar en presente simple, present simple, y debe concordar, en este caso, con new nuclear plant projects, que como es un sujeto plural, debe llevar el verbo to be en presente plural, are granted. Mantenemos, por supuesto, el past participle del verbo grant. Are granted to the largest national power company. Utilizamos el indirect object en el predicado de la voz pasiva y por eso tenemos que introducirlo con la preposición to. Nos queda el complemento agente, by the government. 2 nuclear power plant projects are granted to the largest national power company by the government. Los nuevos proyectos de plantas nucleares son concedidos a la compañía energética más grande del país por el gobierno. Bien, espero que este tutorial les haya sido útil. I hope to see you in class. Goodbye. See you soon.